Hola mis hermanos, agradecido de Dios porque nuevamente estamos trabajando, ¿cierto?, en nuestra clase, nuestra tercera clase ya de este tercer año, y la verdad es que seguimos profundizando, seguimos entendiendo esta materia que se hace muchas veces difícil, pero sé que podremos aprenderla. Así que para que mantengamos también esta página, quiero pedirles que le den suscribir, el me gusta y la campanita, para que se pueda sostener la página y así podamos mantenerla en el tiempo, y así para los que puedan seguir aprendiendo posterior a ustedes. Así que eso, mi hermano, y agradecido de Dios porque si continuamos en el trabajo. Quiero pedirle que le pongan harto esfuerzo, harta paciencia. Estudiar es difícil, y sabemos todos los que hemos estudiado que es difícil tomar de nuestro tiempo para sentarnos a aprender, sobre todo de esta forma, porque muchas veces es más fácil que sea presencial, pero entendemos también que se nos hace difícil que sea presencial con todo lo de la pandemia, pero pongámosle más empeño, oremos, ¿cierto?, antes de la clase, para que Dios pueda ayudarnos a entender, Él nos dé de su conocimiento, de su entendimiento, de su revelación, y así poder, mi hermano, comprender toda esta materia que es tan importante para cada uno de nosotros. Dice, 1/7/2001, dice tercera clase, tercer año, ¿cómo interpretar un texto bíblico? ¿Cierto? El contexto bíblico es complejo cuando nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que buscar dentro de la Biblia. Porque no se nos ha enseñado desde el púlpito, no se nos ha enseñado que tiene un contexto la Biblia. Nosotros sí sabemos que es cierto que son 66 libros, y al ser libros de diferentes, compuestos de diferentes formas, o sea, que hay poesía, que hay historia, ¿cierto?, que hay cuentos, que hay parábolas, que hay música, canciones, mi hermano, que hay relatos históricos. Entonces sabemos que no podemos interpretar cada libro de la misma forma, así que es importante ir conociendo, ¿cierto?, el contexto bíblico. Ya vimos la semana pasada, vimos que nosotros usamos tres tipos de interpretación, que son el literal, el espiritual y el literario, ¿cierto? Pero también para interpretar un texto también debemos tener cierto conocimiento de algunas herramientas que nos va a ayudar a interpretar de mejor forma. Por ser, dijimos, cierto, el contexto del tiempo, contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural, que es lo que creo que podemos hoy día desarrollar. Son más. También nos falta el contexto lingüístico, el religioso, el político. Y podríamos también pasar por el profético, que también es algo muy importante, mi hermano, aprender a entender que existen lenguajes que la Biblia usa, que Dios usa para dar a entender cosas que están ocultas. Así que vamos a comenzar por el tiempo. Nos dice, porque necesitamos saber en el tiempo en que fue entregada la profecía, porque si logramos detectar, y esta es la palabra, detectar bien el cumplimiento, nos dará luz del contexto del libro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Mire, la verdad es que quiere decir que si nosotros entendemos en qué tiempo fue entregado una profecía, comprenderemos para qué tiempo tiene cumplimiento, y entonces al entender el cumplimiento podemos ir a ver si es que se cuenta algo más de este tiempo. Cuando se entregó la profecía, podemos ver si es que hay algo más del cumplimiento. Entonces vamos al libro y podemos empezar a revisar, ¿cierto? Ejemplo, está el texto en donde dice que Moisés, ¿cierto?, está hablando con el pueblo de Israel, le dice, Dios levantará a un profeta como yo, en medio de sus hermanos, ¿cierto? Entonces ahí vemos
que después tiene cumplimiento cuando se encuentran, ¿cierto?, con Andrés, ¿cierto?, y le dicen, este es del que hablaba Moisés, hablando de Jesucristo. Entonces podemos ver ahí el cumplimiento y podemos ver también en ese libro qué más se iba a decir de él, quién iba a ser esta persona, cómo se iba a comportar. Entonces podemos ver ahí sombras proféticas, o podemos ver qué es lo que más nos entrega, qué información más nos entrega el texto, para saber si realmente es el tiempo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay cumplimientos, o vemos como cumplimientos que no lo son, que son parecidos, pero no es el cumplimiento de esa profecía, directamente de esa profecía. Entonces ahí es donde nosotros nos vamos muchas veces a equivocar, y vamos a, si es que hemos sacado una predicación de un mal cumplimiento, vamos a tener una mala interpretación, una predicación errónea, porque vamos a creer que quiso decir eso, y como no está haciendo directamente el cumplimiento de la profecía, no nos da lo que está pidiendo acá, no nos va a dar realmente la luz del contexto del libro, y eso es muy importante entenderlo. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿cierto?, a la Biblia, vemos un hecho importante, nos vamos al cumplimiento de la profecía, el cumplimiento, porque de eso se trata, del cumplimiento de una profecía. Entonces, cuando eso no se da, debemos pasar a los otros contextos que nos está entregando para ver si realmente es la profecía que se está cumpliendo o no. Mire, pasamos al contexto histórico. Por eso que es muy importante colocar, ¿cierto?, todos los contextos seguidos y ir viendo si es que realmente se está cumpliendo o no lo que está diciendo. El contexto histórico dice, el contexto histórico es importante porque nos ayudará a entender lo que el escritor nos quiere dar a entender. El conjunto de circunstancias que rodea la historia nos ayudará a conocer el contexto. Entonces ahora, el tiempo, ¿cierto? Ya eso lo dejamos, y ahora vamos al contexto histórico. ¿Qué es lo que es el contexto histórico? Nos está diciendo acá. Dice que es lo que rodea, ¿cierto?, el centro del mensaje. ¿Qué es lo que rodea el centro del mensaje? Y lo estuvimos diciendo. Cuando nosotros vamos a Isaías, y el libro de Isaías dice que este profeta iba a ser lacerado, iba a ser golpeado. Dice que esta persona iba a ser humillado, escupido, ¿cierto?, que iba a ser lacerado. Dice que iba a cargar que iba a cargar nuestros pecados, ¿cierto? Nos está hablando de alguien, nos está mostrando una situación, todas esas cosas que rodean el mensaje a nosotros nos dan a entender que es Jesucristo. Eso es el contexto histórico. Entonces nos ayuda a desarrollar, o es lo que rodea la historia. Todas las circunstancias que rodean la historia es lo que nos muestra a nosotros si realmente estamos en el contexto real, si estamos situados en el mensaje que nos dice la profecía. Mire, dice, todos nosotros nos descarriamos, como oveja cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, dice. Enmudecido no abrió su boca. Por cárcel y por juicio, dice, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y dice, y por la rebelión de su pueblo fue herido. ¿Cierto? Todas esas circunstancias, todo ese momento terrible que tuvo que vivir, ¿cierto?, nuestro Señor, nos da a entender que es Él, después en el cumplimiento, cuando Él tiene que vivir,
¿cierto? El desprecio de su pueblo, ¿cierto? La muerte y muerte de cruz. Entonces, las circunstancias del texto a nosotros nos van a mostrar si realmente es el texto que debemos nosotros decir, este es el cumplimiento de esta profecía. Si no es así, no. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una eisegesis, recuerde. Exégesis es hacer bien una interpretación. Si hacemos una eisegesis, quiere decir que estamos haciendo una mala interpretación. Y las iglesias están llenas de eisegesis. Cuando usted se sienta a escuchar un mensaje y dice usted, no, se equivocó. No iba para allá el mensaje, no iba, no que lo dirija, sino que como no lo entendió, como lo entendió mal desde el principio, se equivocó y se fue hacia otra cosa. Entonces pasamos cuando la historia que rodea, ¿cierto? Todo lo que rodea el centro del mensaje, todo lo que rodea el centro del mensaje, es lo que nos ayudará a conocer el contexto. Entonces pasamos ahora al contexto geográfico. Dice, el contexto geográfico también es importante, porque nos dice mucho sobre el asunto, el centro del libro o del centro del mensaje. El contexto geográfico. ¿Cierto? Porque cuando estamos hablando nosotros decimos que Dios hizo cosas importantes, que Dios hizo cosas maravillosas, que Dios hizo cosas formidables, pero no mostramos el contexto geográfico. Estamos diciendo verdades de Dios, pero no estamos ubicándonos en un lugar en donde sucedieron esas cosas grandes y maravillosas. En cambio, cuando yo le digo que esto lo hizo Dios, estas cosas maravillosas, cuando abrió el Mar Rojo, entonces nosotros decimos, automáticamente nos situamos en un lugar físico, en un lugar geográfico, ¿cierto? El Mar Rojo, la salida de Egipto, ¿cierto? La salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces nos situamos en un lugar automáticamente. Por eso es que es tan importante conocer todo lo que está pasando, contexto histórico. Por eso es que es tan importante entender, ¿cierto?, las circunstancias. Entonces, ¿por qué? Porque todo el relato nos va a decir realmente el contexto. ¿Cierto? Dice, pero también, si nosotros no nos situamos, si decimos que el pueblo de Israel fue rebelde a Dios, dice que fue rebelde a su ángel, a quien nos estaba guiando, dice que siempre se equivocaban y hacían cosas malas. Eso lo hacemos nosotros también. Pero si nosotros decimos que ese pueblo levantó una estatua, un dios para adorarle en el desierto, automáticamente estamos situando un lugar geográfico, y entendemos el texto automáticamente que es en el desierto cuando salieron de Egipto. ¿Me entiende que es importante el contexto geográfico? Abraham, las costumbres que tenía él, era Ur de los Caldeos, era de Ur de los Caldeos, su padre. Ellos adoraban a otros dioses. Noé, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, wow, en realidad, ¿dónde estaba el arca? ¿Dónde estaba situada el arca? ¿Dónde se levantó? Si nosotros decimos que un hombre hizo un barco gigante y decimos que echó a toda la especie en ese lugar, vamos a ir entendiendo que las circunstancias, lo que nos están relatando, de todo lo que hizo este hombre, decimos, fue Noé. ¿Me entiende? Entonces, el relato es muy importante. Dice, o sea, un hombre, ¿cierto? Que hablamos de un hombre que sacó a un pueblo. Hablamos de un hombre que decimos que fue un líder de millones de personas. Si nosotros decimos que salió de Egipto, contexto geográfico, vamos a entender que fue Moisés. Si nosotros decimos que, como le decía yo delante, ¿cierto?, abrió el Mar Rojo, sabemos que Dios dice que es el ángel de Jehová el que abrió, ¿cierto?, el Mar Rojo. Entonces vemos, mi hermano, que las circunstancias, que el contexto geográfico, que el contexto que vamos a ver ahora,
que es el cultural, nos enseña muchísimo del contexto de cada versículo bíblico. Si nosotros queremos conocer realmente la raíz de una profecía y el cumplimiento de esa profecía, tenemos que ir al texto y leer todo el texto para que nos enseñe lo máximo que pueda enseñarnos, para que después, cuando nosotros vayamos al cumplimiento, logremos entender que ese realmente es el cumplimiento y no que es parecido al cumplimiento. Dice el contexto cultural. El contexto cultural es muy importante para entender quién es el escritor y quién es el receptor. Para entender quién es él, dice, ya que la cultura nos muestra su forma de pensar, hablar y entender las cosas. ¿Por qué le cuesta al mundo, o por qué le cuesta a la gente entender quién es Dios? Es por su cultura. Cuando nosotros vemos culturas que son muy liberales, este Dios que es éticamente moral no les cabe en su cabeza. Cuando nosotros vemos una cultura de la selva, ¿cierto? Cuando ellos dicen que se comen al visitante, que se comen a la persona que está ahí, que les va a predicar, y ellos lo ven prácticamente como a un dios, y para obtener su sabiduría se lo comen. Mi hermano, las culturas son muchas veces las que nos apartan. Si nosotros hemos sido de una cultura que son demasiado liberales, los hijos se van a los 16, 17 años, Canadá, ¿cierto? Inglaterra, Estados Unidos, que se van los hijos de la casa a estudiar a otras ciudades. No está vivir en masa, como vivir así achoclonado. Ellos no viven con sus padres. Ellos no viven, no están su juventud o su adultez con sus padres, no, ellos se van de 16 años a estudiar afuera. Salen de cuarto medio, como nosotros acá en Chile, y se van a estudiar ellos a California, si son de Nueva York, o se van a estudiar a Cincinnati, a Filadelfia, ¿cierto? A Miami. Ellos viajan. Entonces, si nosotros vemos ese tipo de cultura, para nosotros sería terrible, porque nosotros somos de vivir con los papás hasta los 30 años, si se puede, 40 años, no. Ojalá no nos muevan del lado. Entonces, la cultura a nosotros nos marca mucho, pero también en la Biblia, porque la gente que tiene una cultura distinta, como nosotros vemos a Job dice que es del oriente, de donde nace el sol. Entonces, cuando nosotros decimos del oriente, son familias completamente culturales, que su cultura les marca mucho quién es este Dios. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Vemos también a Jonás, ¿cierto? Que su cultura decía que los ninivitas eran los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo a este Dios tan grande, tan bueno y tan poderoso, y que era el Dios de Israel, cómo le iban a importar los ninivitas? La gente de Nínive, ¿cómo le iba a importar si a ellos había que matarlo, a ellos había que exterminarlo? Culturalmente, su mente, su corazón, le estaba jugando en contra. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo nos juega en contra la cultura que tenemos. Entonces es muy importante, mi hermano, es muy importante que vayamos entendiendo que todas las cosas tienen un contexto, y conforme al contexto es como debemos ir desarrollando nosotros nuestro mensaje, ir conociendo, ¿cierto? Vemos que Moisés tenía una cultura completamente distinta, había sido enseñado, ¿cierto?, en todas las disciplinas del mundo. Él del mundo conocido en ese tiempo. Él era hijo del rey, del faraón, era un príncipe. Entonces tenía una cultura completamente distinta a la de su hermano, de su hermana, al del pueblo de Israel.
¿cierto? Un hombre completamente entendido en toda ciencia, en toda materia. Entonces, que conocía su pueblo, sí, pero no había sido criado conforme a esa cultura. Entonces, vemos cómo le cuesta, ¿cierto? Como eso también le hace generar un lazo distinto al con Dios. Le genera un lazo distinto que el de su hermano. Este era el Dios lejano, el Dios que había sido de sus padres. En cambio, para Moisés era un Dios cercano, un Dios que le hablaba cara a cara, un Dios que quería que él le hiciera caso, que quería que y ese es nuestro Dios, ¿cierto? Ese es nuestro Dios. El que quiere que nosotros estemos cercanos a Él, que oremos todos los días, que le busquemos todos los días. Ese es el Dios que busca, ese es el hombre que busca a Dios hoy día. Esa es nuestra, por lo menos nuestra visión cultural. A Dios se le respeta, a Dios se le guarda, contra Dios no se dicen cosas. Entonces, es muy importante, mi hermano. El otro día lo dijimos. Abraham tenía una cultura completamente distinta, tenía dioses distintos. Su padre hacía estatuas para otros dioses. Entonces, nosotros debemos entender que Ur de los Caldeos no era el pueblo judío, no era un hebreo, no era como ese hebreo conocido hoy día. No, era un hombre que no creía en Dios primeramente, que Dios se mostró, Dios se reveló a él, y después vemos también a su hijo, ¿cierto? A Jacob, dice, si tú vas conmigo y tú me levantas, me ensalzas, me bendices, tú serás mi Dios. O sea, con otro tipo de pensamiento. Entonces, es muy importante, mi hermano, que nosotros cuando vayamos a un texto queramos entender qué cultura es. Queramos entender en dónde vivía. Porque también nos habla la geografía. Queramos entender el contexto histórico, las cosas que rodean. Todo lo que rodea es un contexto histórico. Y también en qué tiempo fue entregado. Para situarnos. Porque si yo digo, ¿sabes la verdad que hubo una profecía que decía, la gente a lo mejor cree que la dijo en la iglesia la semana pasada? Y la profecía fue dicha por María, la hermana de Moisés, hace 5.000 años atrás. No es lo mismo. No es lo mismo entender eso por conforme a la cultura de ese tiempo, conforme al lenguaje de ese tiempo, conforme a la geografía de ese tiempo. Ellos estaban en Egipto, o venían saliendo, recién iban a ser libres, mi hermano. Cuando nosotros vemos por qué Dios tuvo que preparar los 40 años en el desierto, era porque ellos tenían una mente de esclavos. Ellos no se levantaban contra los reyes. Ellos no se levantaban contra alguien que tuviera autoridad. Ellos eran esclavos que aprendían a someterse. Entonces, Dios los hace libres. Dios coloca gente para que le enseñe primeramente a levantar una espada, a pelear, a luchar. ¿Para qué? Para después conquistar. La cultura que ellos tenían era completamente distinta a la que Dios necesitaba. Dios necesitaba un pueblo guerrero y ellos eran esclavos. Dios necesitaba que ellos salieran en armas y ellos se iban a tirar a pedir perdón. Por su cultura, por cómo ellos habían sido 400 años esclavos. Entonces, ahí nosotros entendemos, mi hermano, que la cultura, que el contexto cultural también se vuelve importante. Bueno, vamos a seguir trabajando en esta otra clase. Tratemos de escuchar esta clase. Tratemos de colocar oídos en lo que se está diciendo. Tratemos de poner por obra lo que se está escuchando. Ir a la Biblia, abrirla y tratar porque esto, mi hermano, esto es trabajo. Esto yo no lo voy a poder comprender de un día para otro. Esto es esfuerzo, esto es con oración, esto es con búsqueda, esto es con unión en el Señor. Esto usted no lo va a poder entender de un momento a otro. Y eso es importante porque va a llegar el momento, usted va a tener la estatura en donde Dios lo va a empezar a usar. Esto es muy importante. Usted debe trabajar para que Dios en su momento lo tome y lo use. Así que yo espero que podamos seguir estudiando esta próxima clase, ¿cierto?
lingüístico, religioso, político y profecía. Creo que es muy importante entender esos contextos que nos van a ayudar como herramientas para interpretar un texto bíblico. Así que Dios les bendiga grandemente. Recuerde que necesitamos también, mi hermano, estar orando por nuestra clase, orar para que todas las cosas se vayan dando, orar para que más se vayan añadiendo y los que están también puedan sujetarse y someterse a Dios, a lo que Dios quiere enseñarles. Así que Dios les bendiga grandemente, me despido en el nombre del Señor, un abrazo.